Hola, buen día. Voy a hacer un pequeño video para explicar un poco el tema de Hemingway y la teoría del iceberg que hace él. Es un gran aporte. Hemingway premio Nobel junto con Faulkner, que es el que van a leer próximamente. Y voy a explicar un poquito la diferencia entre narrador-cámara y teoría del iceberg, ¿sí? En cuanto a teoría del iceberg, es un método para escribir un cuento. Simple como eso. Tengo acá algo muy analógico, que es un dibujito. Oh, está al revés. Bueno, igual, es muy simple. Eh, Solo el 10% o el 20% de la información que imaginó, y a veces investigó también, el autor o la autora, se muestran en el cuento. Aquello que se saca no es inocente. O sea, no es que da igual sacar cualquier cosa. Por ejemplo, en el cuento de los asesinos se deja en sombra, como varios de ustedes lo pusieron, el motivo del asesinato, de por qué esos matones a sueldo quieren asesinar a Ole. Y eso está está oscuro a propósito, porque lo que pretende Hemingway justamente es un lector activo, la construcción de un lector activo. ¿Qué quiere decir? Un lector que con las pistas que le da en el cuento el autor eh, pueda reconstruir hipótesis de qué pasaría al final, cuáles son los motivos. Son cuentos que arrancan, se dice el comienzo es in medias res, o sea, en el medio de la cosa. No hay una introducción, el narrador no es muy protagonista. ¿Cómo se hace eso? Se escribe todo el cuento, se piensa todo, y después lo que hacía Hemingway en el caso de los asesinos, cortó con una tijera el último párrafo. Y lo tiró y lo quemó. Nunca vamos a saber ese último párrafo que decía, pero por la actitud final de Ole podemos un poco anticiparlo. No se los voy a decir yo porque tienen que arriesgar hipótesis ustedes. Eh, pero no está explícito. Respecto de lo implícito y lo explícito, es que hay información que es explícita, o sea que está bien clara, y hay otra implícita que es aquella que se deduce de eso que se está mostrando en el cuento. Eh, Algunos de ustedes hicieron conjeturas acerca del motivo por el cual Ole se había ido de la ciudad por alguna cuestión que tenía que ver con su trabajo como boxeador. Bien, eso por un lado es un método de escritura donde el autor tiene que saber la mayor cantidad de datos posibles de sus personajes, del conflicto, de todo, pero como un iceberg, solamente mostrar el 20% de eso. Lo demás lo deja a cargo del lector para que pueda reconstituirlo. Esta es una técnica propia de Hemingway y es muy opuesta a la técnica que utiliza Faulkner, que ya vamos a ver en otro video, tiene un narrador psicológico mucho más protagonista del narrador. Para hacer la teoría del iceberg hay que cortar información. ¿Sí? Esa información no es azarosa, es una información importante. Por otra parte, hay un uso de lo que se llama el narrador cámara, que también es un invento de Hemingway, y donde el narrador, la voz que está contando la historia, interviene muy poco, es omnisciente, pero no lo muestra tanto, es un narrador objetivo. Es omnisciente, quiere decir que sabe todas las cosas, pero no describe los sentimientos de los personajes. En Los Asesinos nos damos cuenta de que es un narrador omnisciente porque en un momento se habla del pasado del restaurante, ¿sí? De lo que había sido, creo, en un pasado el restaurante. Eso es un narrador que conoce el pasado, el presente y el futuro, probablemente de todo lo que está contando, como si fuera Dios omnipresente, por eso omnisciente. Omni significa todo. Bueno, entonces, utiliza un narrador cámara, quiere decir que se posiciona en un lugar donde el narrador describe lo más objetivamente posible lo que está sucediendo. Ejemplo, en vez de decir que alguien se siente triste, dice, se ocultó la cara con las manos en una situación triste. Sin decir tristeza, hay que deducir la tristeza, como si fuera una cámara. ¿Sí? Por eso el predominio del diálogo, como si fuera un guión de cine. El narrador solamente cuenta cosas objetivas que se puedan ver, no se mete en la interioridad de los personajes. Y hay un predominio del diálogo. De esta manera el cuento se asemeja a un guión de cine, que fue otra de las cosas que hizo Hemingway y bastante bien.
como su aporte a la literatura. La riqueza del cuento de los asesinos consiste en que es un buen ejemplo de la teoría del iceberg porque no sabemos los motivos del asesinato y porque el final se recortó, y porque muestra muy bien el uso del narrador cámara, donde hay pocas intervenciones del narrador, son objetivas en lo posible, no se describen sentimientos internos, se usan muy pocos adjetivos y muy pocas metáforas, y esto va a ser opuesto a Faulkner, ya van a tener que hacer un trabajo comparativo ustedes. Y para cerrar, entonces hay un predominio de los diálogos como si fuera un guión de cine, y acá tenemos la clase explicativa de por qué leemos a Hemingway. Espero que lo hayan disfrutado.